a irnos a la página 21, que ya es el capítulo número 3. Ven, ya estamos en el capítulo número 3 de nuestra escuela y ya lo avanzamos hasta el capítulo 3, pero en la página 22. En la página 22 y ya hemos estado mirando las formas, los tipos, las maneras que el Espíritu de Dios se mueve. Más que todo es entrar un poco de teoría, pero cómo se mueve a través de la historia, cómo el Espíritu Santo se manifiesta y que a veces no lo comprendemos, a veces pensamos que es cosa de la casualidad, pero vamos a profundizar un poquito en esto y vamos a entrar a lo que es las definiciones de los tipos, de las formas, de las maneras, de las figuras y sombras, amén, y cómo está ahí trabajando el Espíritu Santo, amén. Y vamos a hablar acerca del tipo, de las formas, del trabajo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Bueno, el tipo es una ilustración, así en esas simples palabras, para que lo entiendamos a qué vamos a hablar. El tipo es una ilustración, pero divinamente instituida, que prefigura la realidad a que se refiere. O sea, sí es una ilustración, pero que fue puesta por Dios, que fue establecida divinamente. Nosotros podemos poner muchas ilustraciones, ejemplos de acontecimientos de la vida, de acontecimientos que le sucedieron a alguien, eventos que miramos, anécdotas, pero este tipo es una ilustración que divinamente fue puesta y fue metida ahí en la historia, que nos da una prefigura de una revelación. Y esto lo hace Dios a través del Espíritu Santo, porque para explicar un poquito más esto, hay cosas que nosotros pensamos que nos suceden por casualidad. En Dios nada te va a suceder en casualidad, absolutamente nada. Todo ya está establecido por Dios, está ordenada por Dios, El único detalle es que nosotros nos salimos de esa función. Nosotros nos salimos de ese enfoque de Dios, nos salimos y lo que debería de ser no sucedió, pero es porque nosotros nos salimos de ese enfoque del que Dios tenía. Entonces, algo para entender, para ir plasmando que vamos a hablar. Ahora, esta definición contiene 3 elementos importantes. Vamos a mirar. El primero es el tipo, que ha de ser divinamente instituido, como ya lo expliqué. Esto lo distingue de acontecimientos o circunstancias que son normales o, por así decirlo, accidentales. Por ejemplo, aparentemente ciertos acontecimientos en la vida de José, conocido como José el Soñador, fueron divinamente ordenados, mientras otros constituían parte normal de su vida y en consecuencia no eran típicos. Okay. En ninguna parte se dice específicamente que José fuera tipo de Cristo. Usted nunca lo va a encontrar en la Biblia, pero resulta difícil no ver en sus experiencias con sus hermanos las circunstancias que prefiguraban las experiencias de Cristo en su propia vida. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un tipo, una forma, una sombra, una figura que es José, que los acontecimientos diarios de su vida, él cómo se le llevaba con su papá, cómo se le llevaba con sus hermanos, todo lo que le aconteció a José, pareciera que eran asuntos normales de la vida. Y en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar de que José se haya puesto como ejemplo de Cristo, pero por los acontecimientos, por las cosas que le pasaron a José, entonces nos da un tipo de figura, de sombra, de ilustración, como usted lo quiere llamar, acerca de Cristo, en su relación sobre todo con sus hermanos. No creían en él, le tenían envidia, y no solamente hermanos de familia, sino hermanos de raza, judíos,
que también no creían en él, también lo venden, uno de ellos, Judas, sabemos la historia, también le ofrecen monedas y lo venden. Entonces todo esto nos da una idea, ¿quién estaba moviéndose ahí? Entonces el Espíritu de Dios estaba moviendo en la historia de una persona que iba a ser el tipo, o figura o sombra de lo que tendría que venir a ser Cristo. Bueno, seguimos. La conspiración de los hermanos de José para matarlo, la adquisición por parte de José de una esposa gentil, la posterior reconciliación con sus hermanos y la exaltación de estos, pues no constituyen, por cierto, acontecimientos ordinarios, sino que fueron divinamente instituidos. Entonces, es aquí donde nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios, que se mueve en las historias de personas, de tal manera de que vengan a acontecer situaciones ya planeadas por Dios. O sea, es como algunos de nosotros que muchas veces a nuestras familias, algunos no éramos de Tijuana, y por alguna otra razón, que tu mamá, tu papá, tu pariente, tu tío X, o la aventura que tú supuesto diste hasta venirte, llegas a Tijuana, te creaste, te formaste, pero resulta que aquí fue donde se te predicó, aquí fue donde Dios te tocó, aquí fue donde Dios trató en tu vida. Entonces las cosas, Dios las ordena, las maneja de una manera que de repente viene a acontecer para el plan de Dios para nuestras vidas, para el plan de Dios para nuestras vidas. Eso es algo muy interesante y no es otra cosa, sino simplemente el Espíritu de Dios moviéndose, llevando a todas las personas al plan divino, al propósito de Dios. Entonces, eso es lo que estamos mirando. Vamos a mirar la Escritura. Génesis 37, 18, por favor. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y sabemos bien que fue parte de la conspiración que hizo con Cristo, o se hizo con Cristo. Vamos a mirarlo en Mateo 26, versos 3 y 4, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Y nos damos cuenta, pues, simplemente es un rasgo que podemos nosotros mirar de la vida de José a la vida de Cristo, y que era un tipo, que era una ilustración la vida de él, una sombra, figura de lo que iba a acontecer, pero ahí estaba el Espíritu de Dios. Por eso, bueno, esto es muy profundo, por eso muchas personas todavía siguen batallando en si es Dios o no es Dios en sus vidas. Todavía hay dudas de creer que si Dios es el que los llamó, que si están en el lugar correcto, que si Dios los posesionó, que si Dios... Entonces de repente encontramos ese tipo de dudas, de situaciones. Entonces situaciones, bueno, no quiero hablar más del asunto, pero hay unos aquí, hay unos aquí que están aquí, precisamente aquí, porque... Si usted conociera la historia de dónde comenzó el ministerio Shalom, y si no hubiera nacido el ministerio Shalom, usted nunca estuviera aquí. Es más, de hecho, algunas iglesias ni siquiera estuvieran en el campo, porque no hubiera nacido este ministerio. Entonces nosotros hubiéramos dicho, es un error, es esto, es aquello, lo que sea. Y no es así. ¿Pero por qué? Así es Dios. No sabemos nosotros cómo es que actúa Dios, pero si empezamos a indagar, si empezamos a profundizar cómo el Espíritu de Dios se mueve en todas estas cosas, y nos quedamos sorprendidos. El siguiente punto número 2, en la definición se usa la palabra ilustración. Vamos a mirar, para que se tenga presente que no es necesario que haya una correspondencia total y detallada entre el tipo y la realidad correspondiente, o sea, el antitipo, que en otras palabras, entre el tipo y su antitipo se permite cierto grado de latitud,
¿Qué significa? Hay una cierta diferencia. No simplemente tiene que ser exactamente, si usted volviendo a retomar la vida de José, no tiene que ser exactamente los acontecimientos de la vida de José para decir que exactamente tuvo que pasar en la vida de Jesucristo, sino solamente son tipos, son figuras, sus sombras, nada más. No necesariamente tiene que ser exacto. Mire, ejemplo, ¿por cuántas monedas vendieron a José? Léalo en su Biblia. 20. ¿Y a Jesucristo por cuántas? Por 30. Entonces no necesariamente tiene que ser exacto, ¿ok? No necesariamente tiene que ser correcto, pero sí es sombra y figura de lo que iba a acontecer en la vida de Jesús. Amén. Es algo que nosotros debemos entender. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios moviéndose en las circunstancias para que sean sombra y figura de lo que más adelante va a acontecer? Y no necesariamente tiene que ser exacto, sino que también puede ser variante. El ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, tiene que haber un elemento histórico y geográfico normales en un acontecimiento que puede tener valor de tipo, con el fin de proporcionar el trasfondo necesario para la parte de dicho acontecimiento que constituye el tipo divinamente ordenado. Ok, entonces quiero ir explicando esto porque así de rápido, y si usted lo lee no le va a entender nada. Entonces por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que aunque no es de la misma manera, de las formas y que cumple todos los requisitos, el Espíritu de Dios se ha estado moviendo para poder a nosotros hablarnos, ilustrarnos y traernos ahora sí las formas de cómo Él quiere trabajar, de cómo Él quiere hacer las cosas. Entonces, y no tiene que ser exactamente perfecto o exacto, ¿okay? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos pedirle al Señor señales. Señor, es que si tú me das esta señal y si el Señor no te da exactamente la señal como tú quieres, ¿qué vamos a hacer? ¿Es Dios o no es Dios? Entonces muchas veces nosotros no entendemos las formas de moverse el Señor. No les entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que tiene que ser exactamente, tiene que ser exacto y tiene que configurar con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. No, Señora, ayúdame a conocerte cada día más. Y el Señor te pone una iglesia y dice, ay, pero esta iglesia no me gusta. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Sí, o sea, entonces, ¿qué quieres? No, pero es que a mí me gustaría que las sillas fueran color verde y las paredes color morado, y entonces sí es Dios. Diciendo, bueno. Entonces ya no ves el mover del Espíritu de Dios, ya no ves que es Dios moviéndose en la historia de tu vida. Entonces eso es lo que estamos estudiando, a esto se refiere todo esto que estamos mirando. Ahora termino de este párrafo. Los tipos aparecen en situaciones históricas normales, pero no todos los aspectos de dichas situaciones son necesariamente típicos, ¿ok? Ahora, se llama antitipo a la realidad del Nuevo Testamento que corresponde con el tipo del Antiguo Testamento, aunque en el griego esto significa figura y sombra, porque eso es lo que estamos estudiando, figura y sombra, pero que el Espíritu de Dios estuvo moviendo todas estas cosas, ¿ok? Bueno. Siguiente punto, el punto número 3. El verbo prefigurar indica que en la relación tipo-antitipo se debe incluir una entidad claramente identificable que constituye el tipo y otra entidad claramente identificable también que constituye el antitipo. Ejemplo, el aceite. El aceite, por tanto, es tipo del Espíritu Santo, por cuanto el uso del aceite en el Antiguo Testamento prefiguraba varias formas divinamente determinadas, la obra posterior del Espíritu. Sí, o sea, por eso es que hoy ya en este tiempo, 2021, o sea, se sigue usando y todavía podemos usarlo, el ungir a alguien con aceite. No necesariamente porque el aceite sea algo mágico,
sino porque es un tipo, es una forma, es una sombra y figura del Espíritu Santo. Y no solamente sombra, figura del Espíritu Santo, sino de lo que produce, de lo que hace el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, esa es otra área que nosotros podemos mirar. Por eso es que no ha cambiado. O sea, hoy, mire, en la iglesia primitiva no tenía salones locales como este, no tenía institutos bíblicos, no tenía instrumentos musicales, no tenía nada de esto, iban de casa en casa, apenas iba formándose la iglesia primitiva, todavía no, hasta que empezaron a surgir pues ya las multitudes, ¿no? Pedro predica 3,000, ya hay un lugar donde se reúnen 3,000 y después 6,000, y ya tiene que haber un lugar donde se reúnen 6,000, después ya aparecen las iglesias de Antioquía, X, ¿no? Pero no había nada, lo único que ellos tenían era la llenura del Espíritu Santo. Entonces era la manera de cómo el Espíritu Santo se movía y hacía las cosas. Hoy en la actualidad necesitamos tener un lugar, necesitamos tener buenos músicos, necesitamos tener un buen sonido, necesitamos que canten bien, necesitamos tener un buen predicador para que entonces nosotros podamos decir estoy convencido. Santo. Y dejamos fuera al Espíritu Santo. Amén. O sea, ya el Espíritu Santo es solamente una palabra que se encuentra en la Biblia, pero muchas veces muy distante de nosotros. Imagínate en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando el Señor forma al hombre, a la mujer y todo lo que Él hace, y no había grupos de alabanza, no había ni un mensaje, no había nada, ni evangelista, ni profeta, ni maestro, nada, ni apóstoles, no había nada. Y Dios dijo, esto es bueno, pero si no hay esto, si no hay aquello, si no hay otro, si no está esto, entonces no me gusta. Y de repente tú te pones a pensar, bueno, y en el Edén no había nada de esto, y Dios dijo, es en gran manera bueno. ¿Cómo está el asunto ahí? Entonces no entendemos muchas veces el mover del Espíritu de Dios. Por eso es algo muy interesante que nosotros podamos mirar a la figura del tipo y antitipo. El aceite, figura del Espíritu Santo, no porque el Espíritu Santo sea aceite, sino porque lo que funcionaba, o lo que provocaba, o lo que se activaba. Bueno, vamos a mirar un poquito más allá, vamos a mirar las ilustraciones. La ilustración es enclarar, más bien, ¿no? Es como limpiar un vidrio, enclarar mediante la elucidación, dice ornamentos o figuras. Es la ilustración, pues el Señor Jesucristo la manejó de esta manera como parábolas, ¿verdad? Pero miramos cómo el Espíritu de Dios utiliza esto. Vamos a mirarlo. En la ilustración no es necesario tener en cuenta el concepto de la prefiguración como ocurre en el tipo. En las palabras, la ilustración la sugiere la realidad misma o el antitipo. O sea, si yo quiero usar una ilustración, yo ya no tengo que ver a la historia ni la persona, cómo el Espíritu de Dios se mueve para podernos a nosotros ilustrar y cómo Él se puede mover. Ya no tengo que ver los tipos, ni las formas, ni las maneras. En la ilustración yo puedo agarrar cualquier cosa de la vida cotidiana y sobre todo de lo conocido. Yo puedo agarrar la ilustración para poder darles a entender cómo se mueve el Espíritu de Dios. O sea, no tiene nada que ver ya con una tipología, sino ya simplemente con algo que me sirve a mí para ilustrar. ¿Ok? Resulta obvio, dice, que la palabra ilustración es mucho más amplia que la palabra tipo y no tiene un sentido tan restringido. Vamos a mirar algo por aquí. Génesis 24:1, por favor. Constituye una excelente Sí, dale. Constituye una excelente ilustración del Espíritu Santo. Abraham busca esposa para Isaac. Si tú lees Génesis 24:1, es cómo es que ahora Abraham toma a su siervo. Y cuando toma a su siervo le hace un juramento.
¿verdad? Le dice que ponga su mano sobre el muslo y le hace jurar que vaya a cierta región, a cierta familia, para buscar una esposa para su hijo. Ahora, eso es algo muy interesante, esta ilustración que se puede tomar. ¿Para qué? Para poder mirar el mover del Espíritu Santo. Por eso dice que Génesis 24:1 constituye una excelente ilustración del Espíritu Santo. Porque ahora que el Señor Jesucristo, cuando habló del Espíritu Santo, dijo que Él iba a venir, y cuando viniere, Él es el que iba a convencer, que diga, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo, eso es lo que está haciendo. O sea, ¿por qué está trayendo un convencimiento de pecado, de justicia y de juicio? ¿Qué es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo? Porque a veces pensamos que el trabajo del Espíritu Santo solamente es dentro de la iglesia. No, dice que Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo se está moviendo por cada rincón de la tierra para encontrar, para formar, para atraer a lo que sería la esposa de Cristo para las bodas del Cordero. Por eso, si usted ve la ilustración de Abraham buscando esposa para su hijo, es una clara ilustración del Espíritu Santo buscando a la que será la esposa. Por eso es que hemos sido nosotros convocados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te encontró. Los tipos, las formas que como te trajo es muy diferente para cada quien. Amén. Aunque en una sola palabra Jesucristo lo enfatizó, te trajo arrastrando. Amén. Sí, ese Jesucristo es lo que dijo. Pero los tipos y las formas y las maneras son diferentes para cada quien. No es que mi abuelita era cristiana, no es que mi papá, no es que me creen que una cristiana, no es que yo llegué a otro lugar, aquí me predicaron. O sea, los tipos y las maneras fueron diferentes. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Lo que está haciendo el Espíritu Santo es convocar, redarguir de pecado, de justicia, de juicio. ¿Para qué? Para buscarle lo que sería la esposa de Jesucristo preparada para el gran día de las bodas del Cordero. Entonces, eso es una ilustración que tú puedes encontrar en Génesis 24:1 en adelante, todo el capítulo si quieres, y lo puedes encontrar ahí. Okay, esa es una ilustración de cómo el Espíritu de Dios está trabajando, okay, y lo puedes encontrar en las Escrituras. Ahora, hay otra palabra, tales como emblema y símbolo, que pueden también emplearse como rótulos legítimos para ciertas representaciones bíblicas del Espíritu Santo. Pero la distinción entre estos conceptos no siempre es muy nítida, no siempre es muy clara. Bueno, esto voy a ver por qué. Por tanto, es mejor valerse de la categoría más general de la ilustración para hacer referencia a todas aquellas representaciones que no constituyen tipos específicamente. Miren, es como la paloma. La tipología o la ilustración que se utiliza del Espíritu Santo es para la paloma. Pero resulta que a veces no es tan recomendable usar la paloma como el Espíritu Santo. ¿Por qué no es tan recomendable? ¿O por qué muchas veces no es tan clara? Le voy a decir por qué. Porque muchas veces la sacan de un contexto, la sacan de una relación personal. ¿Por qué? Porque la paloma, donde surge como emblema, ejemplo, tipo del Espíritu Santo, es cuando Jesucristo se bautiza. ¿Se acuerda? Jesucristo se bautiza en el Jordán, viene la paloma, posa sobre él, se abren los cielos, se oye la voz que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí es un emblema del Padre hablando, el Espíritu Santo en la paloma y el Hijo siendo bautizado. Ahí está la Trinidad. Pero resulta que usted puede tener la paloma, okay, como emblema del Espíritu Santo impregnada en la pasta de su Biblia, y usted nunca leer la Biblia. Usted puede tener la paloma como emblema del Espíritu Santo y hasta le ponen Espíritu Santo y una palomota ahí en la defensa de su carro, y a usted no le importan los saltos ni los semáforos.
¿Sí me entiende? Entonces, por eso es que no es muy claro. Más bien debería tener una relación contigo, debería estar abriéndose los cielos en ti y debería estar oyéndose una voz de papá diciendo, realmente este es mi hijo que me complace. Entonces ahí está sentándose la paloma. Santo. Bueno, pero hay veces que así somos, ¿no? O sea, y es interesante porque la paloma, si la queremos tratar, aunque más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos, la paloma tiene una sensibilidad. Ella es muy sensible. Es muy sensible a un ruido, avientas un cohete y salen volando, te le quieres acercar. O sea, ¿cómo es como una paloma se acerca? ¿Cuándo se ido al parque? ¿Has ido al parque alguna vez? ¿Has visto palomas? Y la gente hace algo para tenerlas ahí, para que se acerquen. Darles de comer. Echarles alpiste o arroz, no sé qué le pueden, y la trae, ¿ok? La traes, ahí está, pero hasta cierto punto, porque ya cuando quieres agarrar, ¡pum!, vuela. Entonces, ¿cómo es que tú quieres tener el Espíritu Santo en tu vida? Porque Él no está obligado a estar en ti. Tiene que haber cierta atmósfera en ti para que el Espíritu Santo esté en ti. Santo. Es que muchas veces nosotros no hacemos nada para atraerlo. No hacemos nada para atraerlo. ¿Qué es lo que Jesucristo hizo? ¿Qué es lo que Jesucristo hizo cuando fue a bautizarse y tuvo que descender la paloma y posar sobre él? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el diálogo entre él y Juan? Obediencia. Sí, obediencia, pero hubo un diálogo ahí. Sometimiento, obediencia, sometimiento. ¿Se cumpliera la justicia divina, justicia de Dios? La justicia, obediencia, sometimiento y justicia. Deja así para que se cumpla toda justicia. Entonces, obediencia, sometimiento y justicia. Y entonces lo bautizó. Entonces viene el bautismo en agua. Entonces, obediencia, sometimiento y justicia. Esos granitos de arroz para que el Espíritu Santo venga. Amén. Sigamos. Ok, descripciones. Entramos al siguiente punto, descripciones. Todas las descripciones bíblicas de la persona y la obra del Espíritu Santo, ya sea en tipo, porque ahí dice ya lea, pero es ya sea en tipo, por emblema, con símbolo o por medio de ilustración, contribuyen a que lo entendamos mejor. Escúchalo bien. ¿Por qué estamos estudiando esto? ¿Por qué tenemos que tratar este asunto? Esto es para que tengamos nosotros herramientas, ¿okay?, que nosotros podamos entender mejor al Espíritu Santo. De esa manera yo lo voy a poder entender mejor. Si yo soy templo del Espíritu Santo, si yo soy el lugar donde debe de posar el Espíritu Santo, yo debo de entenderlo mejor. Bueno, aquí vemos ya algunos que ya estamos o fuimos casados. Y yo creo que nosotros sí sabemos cuando algo le molesta a nuestra pareja. Y también como hijos o como padres, tú sabes lo que le molesta a tu papá, tú sabes lo que le molesta a tus hijos. Entonces sí sabemos nosotros sí sabemos qué es la relación que yo debo de tener, qué sí, qué no debo de hacer para poder nosotros agradar o desagradar. Es lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿okay?, el Espíritu Santo en nuestras vidas nos agrada o nos desagrada. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos algo, ¿qué haces para que el Espíritu Santo se agrade en ti? ¿Qué haces para que el Espíritu Santo se agrade en ti? ¿O qué haces para que el Espíritu Santo se desagrade y no quiera? Esa es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacer.
por eso es importante aprender a conocerlo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo que habría de venir, el Señor Jesucristo dijo, Él le recordará Y os enseñará. ¿qué? Todas las cosas. Y le menciona un subtítulo, el Espíritu de verdad. Entonces, si a mí no me interesa, si yo no tengo el conocimiento de saber cómo atraer, cómo hacer que permanezca el Espíritu Santo en mi vida, yo fácilmente puedo ser engañado. Yo fácilmente puedo extraviarme de toda verdad. Yo fácilmente puedo ser una persona que ya no sienta convicción, porque Él es el que convicciona. Entonces, por eso, si yo quiero atraerlo, si yo quiero no desviarme, si yo quiero escucharlo, tener una revelación de la palabra, yo necesito aprender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que me revela, es el que me trae, me enseña, me recordará. ¿Okay? Él es el Espíritu de verdad, Él es el consolador. Entonces yo necesito, esto es algo muy importante, conocerlo en las multiformes manifestaciones que se da de Él. ¿Okay? Así pues, entonces cada una de ellas tiene una contribución importante que hacer a la doctrina. Ok, vamos a mirar el siguiente punto, el alineamiento. El aliento, que vamos a mirarlo más adelante, porque realmente aliento es viento y lo vamos a mirar más adelante, pero vamos a entrar en los detalles, ok, y la simbología del Espíritu Santo. Vamos al siguiente, porque el aliento, que más adelante lo vamos a mirar como el viento, pero vamos al siguiente. El vestido. A Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ok, es muy interesante. Ahora, el vestido, o sea, es muy extenso hablar de esto. Hoy en la mañana, antes de que tú te metieras al baño, porque yo creo que nos bañamos la mayoría. Ok, antes que nos metieras a bañar, usted eligió la ropa. Bueno, los grandes, ¿no? Ya los niños bien renegando. Yo no quise esta camisa. Bueno, pero ya la mayoría de nosotros elegimos la ropa. Tú eliges el ropaje que traes puesto. Esto es muy, muy interesante. Usted elige el ropaje que trae puesto. Tú eliges cómo vienes vestido. Tú eliges cómo vienes. No, pero es que yo vengo con un buen corazón, pero llego aquí y usted me lo echa a perder. Ahora resulta, ¿no? No. Es algo muy interesante cuando empezamos a mirar lo que significa hasta que sean investidos. Ahora, investidos es algo interesante, porque esta palabra investido en dúo significa entrar dentro. En dúo significa entrar dentro, meterse dentro, por ejemplo, dentro de ropas, vestirse, revestirse. Pero es interesante y se mira tan sencillo, pero no, esto es bien profundo. ¿Por qué? Porque yo debo de entender que yo ya traigo un vestuario. Yo ya traigo una vestimenta. Yo ya traigo una ropa. Pero resulta que revestirse es meterse dentro de. Yo ya traigo una ropa. No sé quién sea esto, pero lo usa. Ok. Yo ya traigo una ropa. Yo ya traigo una cultura. Yo ya traigo una forma de ser. Yo ya traigo una forma de pensar. Yo ya traigo una forma de decidir. Desde que yo sé que es domingo, yo ya sé qué ropa voy a traer a la iglesia. Ay, Dios mío. Desde que yo sé que voy a venir a la iglesia, yo sé qué ropa voy a traer a la iglesia. Y la traigo bien puesta.
Y así soy. Y nadie me cambia. Y no me interesa. Así me formaron. Y esta es la verdad. Y aquí, o sea, estamos pero bien agarrados con la ropa, ¿no?, que traemos puesta. Culturalmente los apóstoles así estaban. Ellos traían su forma, su doctrina. Bueno, doctrina digamos que no, aunque era una cultura judía religiosa, una formación, lo tenían y la traían bien puesta. Entonces, ellos sabían las verdades de Jesús. Ellos sabían los milagros de Jesús. Ellos sabían el mensaje de Jesús. Pero el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos. O sea, en tu propio ropaje, tú no vas a hacer la obra de Dios. Tú necesitas ponerte otro ropaje. Tú necesitas poner otro ropaje. ¿Por qué necesito ponerme otro ropaje? Porque tú no vas a optar en tu parecer. Porque tú no tienes la verdad. Sino que el Espíritu de verdad vendrá sobre de ti. Es que tú no sabes todas las cosas, sino que el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. Es que tú no sabes el daño que vas a hacer. Es que tú no sabes las cosas que van a suceder, pero el Espíritu Santo sí las sabe. Entonces tú tienes que caminar metido bajo ese ropaje. Híjole. Santo. Y muchas veces nosotros caminamos en nuestras propias ropas, en nuestro propio ropaje. Porque yo soy Hernández, Hernández y Hernández. ¿Ah? Porque yo soy así y punto. Y si quiere. Si no, ahí está el ministerio. No. Eso no lo hace la gente del ministerio, ¿no? Ellos sí también arropados con el Espíritu Santo. Ellos sí, ¿verdad? Híjole. Mire qué interesante es todo esto, ¿no? El revestido. Es evidentemente, Cristo estaba predicando la venida del Espíritu, ¿sí? En Pentecostés, cuando los discípulos fueron todos llenos del Espíritu Santo. Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que lleno del Espíritu Santo, es que muchas veces nosotros, híjole, ¿cuántos han querido dejar ya el refresco de cola? Pero lo quiero dejar, pero de repente llega un lugar donde hay ahí, heladita, ¿no? Y luego acabo de comer, y luego unas tostadas de ceviche, y le quiero dejar, y está bien, sírveme medio vaso nomás. Sírveme poquito. Entonces muchas veces así es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no más poquito. No más poquito. El Espíritu Santo nada más donde nos sentimos bien, donde nos sentimos así medio religiosos, donde nos sentimos así motivados, donde nos sentimos que ahí se tiene que mover Dios y nada más queremos poquito del Espíritu Santo. Y dice que fueron llenos. ¿Usted sabe lo que es ser lleno? O sea que ni un taco más le cabe, lleno ya. O sea, ya no más. Entonces, lleno del Espíritu Santo. Entonces el ropaje que el Espíritu Santo viene a darnos a nosotros no es por porciones, es llenos. Es lleno del Espíritu Santo. Este emblema tiene 4 características. ¿Por qué? Mire lo que es una persona que se mete dentro o que se arropa con el Espíritu Santo. Tiene 4 emblemas, 4 sentidos. Número 1, poder. Dice poder porque es vestido que nos pone Dios y no el que nos ponemos nosotros mismos. Cuando una persona se mete dentro del ropaje del Espíritu Santo, lo primero que empieza a ejercer en él es poder. Y es interesante porque la palabra poder no significa estar sobre encima de los demás, sino la palabra poder significa tener autoridad primeramente de ti mismo. Es que hay personas que no tienen poder de ellos mismos, no pueden sujetarse ellos mismos.
Como lo dije el otro día, las pasiones se desbordan. No hay un poder. Ellos conocen el poder mundano. Ellos conocen el poder de la empresa. Ellos conocen el poder de la calle. Ellos conocen ese poder, que ese es el que se enseñorea de los demás. Pero Cristo no vino a enseñorearse de nosotros, ¿verdad que no? Él dice, yo vengo a ¿qué? A servir. Yo vengo a servir, no a ser servido. Pero nosotros empezamos a ejercer un poder para que los demás nos sirvan a nuestra causa, que los demás nos sirvan a nuestra razón, que los demás nos sirvan a nuestro parecer, que los demás nos sirvan a nuestra regla, que los demás nos sirvan a lo que nosotros decimos. Y ahí es donde tú ejerces el poder, cuando el poder nunca se refiere a eso. Por eso es que la palabra poder que tendríamos que estudiar es una palabra que significa dunamis. Y la palabra dunamis significa una libertad de acción, pero también significa los atributos que tiene Dios. Y también significa una capacidad para producir milagros, la palabra dunamis. Nunca es señorear sobre los demás. Nunca. Es que eso es desde el principio. Viene Dios y le dice a Adán y Eva, y los pone sobre todo el huerto ahí, los tiene ahí, y le dice, señorear ¿sobre quién? Señorear sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra, sojuzgarla. O sea, y si tú lees bien esos versos, nunca dice sobre el hombre. Nunca dice sobre el hombre. No, pero es que para que sepan quién soy yo. Ay, uno dice, estos bárbaros, ¿no? Qué tremendo. O sea, la gente, así es la gente. O sea, porque no conocen el Espíritu de Dios. Y no saben que cuando ellos se meten bajo esa vestidura, no es para ejercer un poder de señorear sobre los demás. Siguiente punto, ¿qué más características tiene cuando alguien es investido? Es protección. Como la ropa es abrigo, así también el Espíritu Santo protege a quien cubre. Muchas personas, muchas personas batallan con su autoestima porque se sienten desprotegidas, se sienten huérfanas, se sienten alejadas, porque no han entendido que la función, cuando ellos se arropan del Espíritu Santo, no solamente tienen poder, sino que tienen protección. Hay una protección. Por eso es que cuando viene Pablo, si no me equivoco, Silas, y vienen y quieren bajar a Asia a predicar, el Espíritu Santo, ¿qué dice? No se los dejó, dice se los prohibió. Y quisieron ir por otro lado y les dijo el Espíritu Santo, no, se los volvió a prohibir. ¿Por qué? Porque algo podría haber ocasionado eso. Ellos estaban desconocidos. Ellos estaban desconocidos de las cosas que pudieran haber sucedido en esos lugares. Pero el Espíritu Santo lo sabe. Por eso es que hay personas que pueden ser, cuando voy a usar esta palabra, pueden tener intuición. Decir, no, como que no veo que esto es real. Como que no veo que esto va a funcionar. Porque hay una intuición dentro de ti. Muchas veces es el Espíritu Santo sobre tu vida. Y el Espíritu Santo sobre tu vida te protege. Te protege, te cuida. Híjole. Santo. Esto es muy profundo y aquí nos podemos agarrar, pero vamos adelante porque esa escuela dominica. Protección. El tercer punto,
santidad. Esto también por el hecho de que viene de Dios. Entonces, cuando yo me arropo, me pongo por debajo del ropaje del Espíritu Santo, me va a dar poder, me va a dar protección y me va a dar santidad. ¿Por qué? ¿Por qué santidad? Porque hay una pelea dentro de mí. Acá hay un ser humano aquí ahorita. Todo ser humano tiene una naturaleza llamada carne. Esa naturaleza carnal es una naturaleza que siempre tiene malicia. Siempre piensa mal, siempre juzga mal, siempre se inclina hacia lo inmoral también. Entonces todos cargamos esa naturaleza. Por eso Pablo dijo que el pedir como conviene no sabemos. Como pedimos nosotros no sabemos. No sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios intercede por nosotros para nuestras debilidades. Entonces hay áreas en nuestras vidas que jamás podrán ser quebradas ni rotas si tú no tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Hay cosas en tu vida que jamás vas a poder vencer porque están en tu propia naturaleza, están en ti. Nosotros fuimos hechos para ser dirigidos, gobernados, empoderados, cubiertos por el Espíritu Santo. Por eso es cuando nosotros, ¿cómo vamos a saber nosotros cuando somos guiados por el Espíritu Santo? O cuando nosotros estamos en la santidad en el Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en la santidad del Espíritu Santo, tú sabes bien. Aunque tú pierdas, aunque te sea injusto, aunque no te parezca, tú nunca actúas en contra de algo que perjudique tu vida o la vida en la relación con Dios. Nunca haces nada de eso. Pero es que esto no me conviene, pero es que esto no es así. ¿Qué importa? Yo voy a cuidar más al Espíritu Santo en mí para yo poder vivir en santidad. Ahora, la santidad es un tema muy interesante porque santidad no es perfección. La santidad no es perfección. La santidad es para apartar a alguien para un uso exclusivo de Dios. Y Dios te ha utilizado a ti para que tú seas usado para poder bendecir y ayudar a los demás, no para hundirlos. No para perjudicarlos, no para hacer que ellos cometan pecado. Por eso le dice Pablo a los padres: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos ayuda a guardarnos en santidad. Hay una profecía desde el libro de Isaías que dice que va a haber una calzada y un camino, y será llamado camino de santidad. Camino de santidad, y por él vamos a andar. Dice: y el que fuere por más torpe no se apartará de él. El camino de la santidad del Espíritu Santo cualquiera lo puede caminar. No, es que ya usted, no, ¿cuál usted? Usted necesita el Espíritu Santo. Es lo que usted necesita. No necesita títulos, ni años, ni nada, ¿no? Póngase el ropaje, de ahí comienza todo. Comienza con el ponerse el ropaje. Y tengo un tema que no lo estudié, pero no lo he predicado aquí. Se llama la cultura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tuvo que meter primeramente una cultura nueva en los apóstoles para poder usar sus vidas. Y por eso la vida de muchas personas viene frustración tras frustración, tropiezo tras tropiezo, molestia tras molestia, porque quieren hacer la obra de Dios en su cultura. Nosotros no estamos aquí para hacer las cosas en nuestra cultura. No, usted ya no es de la tierra de Dios de Michoacán, no, ya no. Usted ya no es de Guatemala ni Guatepeor, usted no es de Sinaloa, usted ya no es de Chiapas, usted ya no es de
de Estados Unidos, ni de Tijuana, ni de Panamá, ni de... No, dice Pablo, nuestra ciudadanía, donde también esperamos a nuestro Salvador. Entonces nosotros somos ciudadanos del cielo. Cada ciudadano tiene su propia cultura. Entonces, ¿por qué andas con esa cultura horrible? Fue una broma. Es que andas con esa cultura tijuanense, ¿eso qué rollo? ¿Me agüitas? ¿Ah? O los de Sinaloa. No, usted tiene que tener una nueva cultura, y es la cultura del reino de Dios. ¿Y quién vino a traer esa cultura? Pues el que descendió del cielo, porque nadie puede hablar las cosas del cielo sino que él descendió de arriba, ¿verdad que sí? ¿No dice así la palabra? Entonces el Espíritu de Dios viene a meterte otra cultura, y todo como comienza, necesitas meterte debajo de su ropaje. Empodérate, tienes que tener una investidura. Se desata poder, protección y santidad. Efesios 4:24, por favor. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A ver, vamos paso por paso. En primer lugar, tienes que vestirte. ¿De qué? De un nuevo hombre. ¿Ok? Creado según Dios en justicia, santidad, verdad. ¿Ok? Entonces yo tengo que ir todos los días al ropero. Y yo tengo que ir todos los días al ropero, y tengo que abrir el ropero, y yo tengo que vestirme del nuevo hombre. Y yo tengo que ponerme ¿qué? La justicia, la santidad y la verdad. Porque ese es el hombre que fue creado por Dios. Justicia, santidad y verdad. Ese es el nuevo hombre que yo debo de vestirme. Esa es la nueva naturaleza de Dios que yo debo de estar ejerciendo. Vestidos del nuevo hombre. Por eso es que dice que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Cuando habla la palabra nueva, está hablando de una nueva naturaleza. Entonces, cuando tú y yo nos ponemos en Cristo, ya no actuamos bajo el viejo hombre. Mire, esto es muy interesante y quiero terminar aquí. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible de que aquí en estas cuatro paredes tú seas una persona y fuera de estas cuatro paredes seas otra persona? Por ahí. O sea, ¿estás o no estás en Cristo? Sí, o sea, aquí cantamos, alabamos, alabanzas, declaraciones y para Dios. Pero allá afuera, yo conozco, sí, yo me sé la de Elvis Presley, no, yo sí me sé la de Luis Miguel, sí, José, y dice uno, ¿qué onda, no? O sea, ¿en qué cultura andas? ¿En qué cultura andas? Porque es una cultura. Por eso es de que la vida cristiana se ha hecho religiosa, metida en cuatro paredes, nada más. Cuando tu vida allá afuera tiene que ser totalmente diferente, porque es una cultura. ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia, lo único que es la iglesia es lo que significa iglesia. ¿Qué significa iglesia? Es una convocación. Es una convocación para reunirnos, para tratar asuntos que nos competen. A nosotros el único asunto que nos compete aquí son los asuntos del reino de Dios. Y nos hemos reunido, hemos sido convocados por el Espíritu de Dios para venir aquí y arreglar asuntos que nos competen de Dios. ¿Qué significa esto? Hemos venido aquí a la iglesia a que se nos culturice. Hemos venido aquí a la iglesia a que se nos implante una nueva cultura. ¿Por qué? Porque nadie llegó a la iglesia siendo cristiano.
Nadie llegó a la iglesia adorando. Nadie llegó a la iglesia conociendo la Biblia. Nadie llegó a la iglesia. No, llegamos a la iglesia con una cultura totalmente disfuncional. Alguien trajo su cultura michoacana, alguien trajo su cultura sinaloense, alguien trajo su cultura haitiana, alguien trajo su cultura guatemalteca, alguien trajo su cultura americana, alguien trajo su cultura baja californiana, alguien trajo... Todo eso es un montón de culturas. Un montón de culturas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es un choque de cultura. Esa es tu mayor pelea. Esa es nuestra mayor pelea. Tu pelea de repente ya no es la adicción, ya no es la drogadicción, ya no es el pecado, la inmoralidad. Ahora tu pelea es un choque de pensamientos. Es un choque de ideas, es un choque cultural. Y eso es lo que tú estás refutando constantemente. Santo. Y eso es lo que sucede. Pero es que a mí me gusta hacer las cosas. A ti te puede gustar hacer las cosas como tú quieras y te dé la gana. Pero hay una manera y una forma como Dios hace las cosas. Y aquí se nos viene a culturizar del cielo. Por eso es que tiene que estar. Por eso es que el Señor le dice: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Si no viene la nueva vestidura sobre ustedes, ustedes van a salir con la cultura judía. Y no fue, lee el libro de los Hechos, y no fue el primer tropezón. Fue la primera tropiezo. Pedro tropezándose de que es inmundo entrar a la casa de un gentil, cultura judía. Otros obligando a los gentiles que entregan su vida a Cristo, obligándolos a judaizar y a que guardaran la ley. Es el choque que hubo. Es un choque cultural. El primer problema que cuando se formó la iglesia, el primer problema fue cultural. Era una queja que las mujeres de los griegos eran descuidadas y menospreciadas de las mujeres de ¿quién más? De los griegos. De los griegos y los judíos. Era un problema. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos dijeron: espérense, aquí hay que llevárnosla suave, aquí hay que... No, él dijo: aquí hay que buscar 7 varones, y la primera condición que era lleno del Espíritu Santo. Aquí vamos a meter la cultura del cielo. Y desde ahorita se los digo, yo no voy a dejar de tener que abastecerme de la cultura del cielo para ir y atender las mesas. Yo no voy a alejarme de la palabra y de la oración para irles darle de comer a los necesitados. Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia se trata de que haya alguien, un pueblo como usted, que traiga la cultura del cielo para poder enseñarle a la gente. Y los que enseñan a la gente, que no anden enseñando sus propias cosas, sino que sean llenos del Espíritu Santo. O sea, que traigan la cultura del cielo. Amén. Por eso es muy interesante cuando toco estos temas, porque aquí sí me gustaría a veces preguntarle a los líderes: ¿cómo está tu estudio? ¿Qué hiciste? Ay, pastor, en este estudio se nos ocurrió quebrar una piñata. O sea, como que todavía no han entendido de qué se trata. O sea, no han entendido de qué se trata la obra de Dios. No la iglesia, no el ministerio, no Shalom, no. Sino de qué se trata el Evangelio de Dios, qué se trata la cultura de Dios. No, es que se nos ocurrió irnos a la playa. Oh. ¿Sí me está entendiendo? Ok, entonces aquí vamos a dejarlo, por favor. Vamos a parar aquí y en 10 minutos continuamos el servicio. Bendiciones.